Bueno, entonces, sin más, continuamos con el segundo segmento de este programa. Como decíamos al principio, este segundo segmento está dedicado a María Isman. María Isman es nacida en Supía y justamente este año la Alcaldía Municipal de Supía, la Biblioteca María Isman de Supía, están conmemorando los 120 años del natalicio de María Isman. Entonces vamos a hacer un homenaje también a esta mujer importante de Supía, del Alto Occidente caldense, y tenemos como invitados dos catedráticos que nos van a hablar de 12 áreas de trabajo de María Isman, una como educadora y otra en la parte literaria. Quiero saludar entonces a la profesora Robledo, si está en sala. Beatriz Robledo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Más adelante haremos una presentación de ella. Bueno, igualmente está el profesor Roberto. Profesor Roberto. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, gracias, profesor Roberto Pineda. Igualmente ahora haremos una presentación de cada uno de ellos. Tenemos igualmente otros invitados que han preparado videos. Entonces, a medida que avance el programa sobre María Isman, iremos presentándolos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la vida de María Isman. Entonces, John Edward, si me colabora, por favor. Entonces, esta síntesis biográfica de María Isman Romero de Molina. Tenemos entonces, si continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, María Isman, de acuerdo a su partida de bautismo, nació el 4 de octubre de 1901, oficialmente, y en todos los libros y la historia que aparece de ella dice que el 9 de diciembre, pero en el acta de bautizo encontré que es el 4 de octubre de 1901. Nace en Supía, en ese momento era el departamento de Cauca, y desde el 2005 el departamento de Caldas. Ella es bautizada el 13 de octubre de 1901, como les cuento, de acuerdo a la partida de bautismo, que fue el 26, expedida el 26 de julio de este mes. Sus padres, Paulina Romero y Tomás Ociel Isman Lemus. De Tomás Ociel, en próximos programas estaremos hablando también de él, un hijo marmateño, también muy importante para la historia regional. Pero hoy vamos a hablar de María. María Isman se casó en Medellín en diciembre de 1934 con Gerardo Molina, quien en ese momento se desempeñaba como representante a la Cámara. María realmente fallece muy joven, a los 46 años, fallece en Bogotá el 20 de septiembre de 1947. Sus exequias se llevaron a cabo el 21 de septiembre en la parroquia de San Diego, de acuerdo igualmente a la partida de función que hemos encontrado, y sus restos entonces reposan en Bogotá. Bueno, como docente, ella fue bastante importante. Se graduó como maestra con diploma superior en la Normal Antioqueña el 23 de noviembre de 1917. Fue docente en la Escuela Juan Corral de Medellín. En diciembre de 1930, el gobernador de Antioquia la nombra delegada ad honorem al primer Congreso Femenino realizado en Bogotá. Y en agosto de 1932 es nombrada como encargada de la inspección de las escuelas de niñas de Medellín. En 1933 es nombrada en propiedad como inspectora general de escuelas públicas. En ese momento era el cargo público más alto que ocupaba una mujer. En 1935 se vinculó en Bogotá a la Normal Superior Nacional como profesora de literatura, como investigadora
e igualmente se desempeñó como directora de la especialidad o el departamento de educación de dicha normal, que más adelante el profesor Roberto nos explicará la importancia de la normal en la educación colombiana, sobre todo de ciencias sociales y de las etnólogas colombianas. En 1945 alterna su cargo en la normal con la de docencia en el Instituto Departamental Femenino de Cundinamarca, y sobre este cargo que tuvo allí vamos a tener un testimonio de una de sus alumnas, que más adelante estaremos refiriéndonos a ella. María Isman, es muy importante entonces que hagamos una reseña de lo que fue su pensamiento. Ella decía en una entrevista, en mi concepto, la mujer está llamada a más grandes destinos de los que nos ha cabido en suerte. La mujer, en proporción a su talento y al mayor grado de cultivo de su inteligencia, está en capacidad de desempeñar muchos puestos también, y aún mejor que muchos hombres. Como parte de su pensamiento, también quiero destacar que compartía con María Cano, con Fita Uribe y con otras escritoras de ese momento, y un grupo que denominaron en Antioquia las muchachas escritoras. Y Luis Carlos López, también escritor, decía en un mensaje a el periodista que hacía una reseña de ellas en un periódico local: dígales usted que cultiven, que sigan adelante, lo mismo que las muchachas escritoras. Esas muchachas son muy interesantes. La más audaz y fogosa es Fita Uribe, la más sentida es María Cano, la más personal es Enriqueta Angulo, y la que mejor escribe es María Isman. Luis Carlos López, citado por Gallego en 1929. Continuando entonces con esta parte de la reseña de María Isman y de su pensamiento, igualmente recordemos que fue delegada a ese Congreso Internacional Femenino celebrado en Bogotá en diciembre de 1930, y allí María Isman con Claudina Múnera, quienes fueron representantes en ese momento por Antioquia, hicieron hincapié en que para llevar a la práctica las iniciativas para la educación secundaria era necesario contar con un decidido apoyo por parte del público. Las reformas requeridas, decía María Isman, eran además de tal magnitud que no podían dejarse solo en manos del sector privado. Tanto Múnera como Isman insistieron en que las delegadas no deberían contentarse únicamente con la aprobación de resoluciones que pronto pasarían al olvido, y procuraron activamente estimular políticas y acciones concretas en el Congreso y en los ministerios del gobierno. Parte de sus escritos están diseminados en revistas, en periódicos, en hojas volantes, que en esa época se acostumbraba por entregas, unas semanales, otras mensuales, y está todo su trabajo diseminado allí. Algo muy importante que encontré en la biblioteca piloto es un escrito que se llama El Refractario. Habrá posteriormente, en otro momento, cada uno los invito a que lo consulten. Es un escrito muy bello. Y al lado derecho está la reseña de una entrevista que le hicieron y que fue publicada en 1928 en el Tiempo, donde se puede ver allí todo su talento. Era una mujer directa en lo que hablaba, muy dinámica y muy comprometida con la educación para las clases menos favorecidas y para las mujeres. Continuemos, John Edward, con la siguiente. Estas otras publicaciones, como les digo, está totalmente diseminada, y también la profesora Robledo seguramente nos va a conversar en un rato sobre ella en la parte literaria. Bueno, finalmente les queda al público que esté interesado en profundizar sobre María
unas fuentes que se documentaron, que nos tuvimos posibilidad de ir a ellas, y en esto pues específicamente en la Biblioteca Piloto de Medellín y en el archivo también histórico. Además en la Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia. Un breve perfil, una breve biografía de la persona de María Eastman, que realmente ha sido muy poco estudiada, pero que fue muy importante en el desarrollo de lo que es la educación en las ciencias sociales y en la parte literaria. Entonces, son dos aspectos a los que nos vamos a referir en este siguiente segmento dedicado a María Eastman. Uno, como docente, y dos, en su parte literaria. Vamos a escuchar igualmente una parte en el homenaje que la Universidad Nacional hizo a Gerardo Molina, esposo de María Eastman, donde hay una breve reseña también sobre ella. Entonces, escuchemos este homenaje en el marco del programa que hizo la Universidad Nacional Unimedios. María Eastman es considerada pionera de la psicología experimental y precursora de la narrativa infantil en Colombia. La historiadora Ángela Núñez nos cuenta más. María Eastman es una escritora, digamos que nosotros la conocemos particularmente por la escritura de cuentos, autora de cuentos, de obras de literatura, y en ese sentido se considera o se cree que ejerció bastante influencia intelectual en la época formativa de Gerardo Molina, digámoslo, acercándolo a algunas corrientes de pensamiento, pero también colaborándole como en los temas de escritura, ¿no? En el prólogo del libro El conejo viajero, que agrupó diversas fábulas escritas por María Eastman y que fue publicado luego de su muerte, Gerardo Molina la describe así. María acostumbraba a definirse como una mujer educada en la pobreza y en la lucha, lo cual la predisponía al esfuerzo duro y sostenido, a la austeridad y a la abnegación. Todo eso contribuyó a que despertara en ella lo que se llamó después la sensibilidad social y una marcada inclinación a la protesta. Sus escritos se alimentaron de su experiencia como maestra en la Normal Antioqueña y más tarde en la Normal Superior Nacional de Bogotá. Como investigadora y profesora de la Normal Superior, formó a personajes de la talla del historiador Jaime Jaramillo y la antropóloga Blanca Ochoa. En ese momento, ella es muy activa en las escuelas pedagógicas de Bogotá y llegó a ser profesora de Historia de la Literatura, especialmente literatura española, en la Escuela Normal Superior. Y allí tuvo como alumnos a una playa de jóvenes que después se destacaron en la vida intelectual del país. Y tuvo para ellos una presencia de primera importancia. Y en medio de eso también le fue ayudando a Gerardo en sus actividades políticas. O sea que fue un colegaje de primer nivel entre un político activo y una profesora de la Escuela Normal Superior. Escuchábamos a Gonzalo Cataño, sociólogo e investigador experto en la obra de Gerardo Molina. La casa de María y Gerardo fue un lugar que siempre abrió sus puertas al conocimiento y, como recuerda Ángela Núñez, es importante tener en cuenta que en la década del 30 y comienzos del 40 declararse como socialista o declararse como marxista era sinónimo de excomunión. Entonces estamos hablando de una mujer muy valiente que también va a asumir su posición como esposa acompañada de una posición política. Y eso ya es un soporte intelectual fundamental para poder desarrollar una obra transformadora como la que lleva adelante Gerardo Molina.
María murió en 1947 dejando un legado que aún no se ha estudiado con la atención que merece. Su labor como maestra estuvo siempre comprometida con el cambio social y sus libros fueron el punto de partida de la literatura infantil. Bueno, escuchando este programa de Unimedios sobre el profesor Molina y viendo las fechas, vemos entonces que María Isman lo acompañó en esa rectoría de la Universidad Nacional que ha sido tan importante en la modernización de la educación superior en Colombia.